Hola, mi nombre es Karina Rico Vázquez. Yo les voy a presentar el tema de violencia intrafamiliar en la Ciudad de México. Primero que nada hay que tener en cuenta determinar en qué consiste la violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar consiste principalmente en que una persona dentro del ámbito familiar lleve a cabo conductas de control, agresión física, psicológica, sexual, patrimonial o económica sobre otra persona con quien se tenga o se haya exigido una relación afectiva. No es necesario que la violencia sea física, también puede ser por medio de acoso, dominar, someter, controlar y denigrar. Este es un problema también con varios factores sociales, individuales, políticos y comunitarios. Entre los factores individuales se incluye el sexo, la edad, otros factores biológicos y fisiológicos, niveles socioeconómicos, situaciones laborales, nivel de educación, uso a alcohol o a drogas y haber sufrido o presenciado maltrato físico en la niñez. Es, es, esta, este problema es muy inusual ahorita, más que nada en México, bueno, más que nada en todos los países, pero en Ciudad de México ha sido uno de los estados que se ha visto un poquito más de violencia en cuestiones de denuncias, en cuestiones de tipo de demandas, de todo tipo. Eh, Al tener una situación en violencia intrafamiliar, sabemos que a veces generaciones atrás se nos quedan los hábitos de nuestros abuelos, nuestros padres y tenemos a tener esa manifestación de violencia ante nuestras futuras familias. Los malos tratos hacia las personas siempre han existido, ahora se les ha dado una mayor importancia a nivel político y social. Últimamente hemos visto que se ha estado apoyando más a las víctimas y se han creado diferentes instituciones en las cuales se les puede dar mayor seguridad al momento de denunciar, así como brindar apoyo psicológico y jurídico principalmente. Hay que reconocer que también los hijos son víctimas de violencia intrafamiliar, más severas, puesto que ellos suelen sufrir más violencia física y sexual, y debido a sus condiciones de menores es difícil que denuncien, y esto es lo que les provoca un trauma futuro, provocando que cuando crezcan por lo general se conviertan en generados de violencia. Aproximadamente el 65 de cada 100 mujeres que sufren violencia física y sexual fueron violentadas cuando eran pequeñas. En los casos de que los niños no sean violentados, pero algunos de los padres la han sufrido, van convirtiéndose al menor en víctima secundaria, ya que el simple hecho de que se atestigua el abuso contra el progenitor va a causar problemas de personalidad en un futuro, así como afectación de una vida laboral, escolar y quienes lo reciben. Estos niños pueden sentir miedo y ansiedad o sentirse ansiosos de esperar un episodio de violencia más adelante en el transcurso de su día. Se sienten un poquito chiscados de lo que les vaya a pasar al llegar, no sé, a lo mejor el papá o la mamá, al presentarse ante ellos, de que pues presencian esa tensidad al momento de que empiezan a lo mejor a hablar, hasta hablar sin causar, aunque sea ni siquiera la violencia, pero los niños luego es como, ya es que ya le va a pagar a mi mamá y sienten el miedo, empiezan a llorar y empiezan a sentirse muy inseguros de ellos mismos. También tenemos, según de acuerdo a esa edad, podemos presenciar que se da en la edad preescolar, presentando una agresión con respecto de acciones que se habían usado en chicos, suelen mojar la cama, llorar con frecuencia, chuparse los dedos, así como presentar problemas de dormir, tartamudear y se ocultan. Es una edad donde inconscientemente las mamás lo permite, ya que sabemos que para evitar ese tipo de situaciones de que vea un niño violencia ante los padres o ante ellos mismos, sabemos que, como se les dice desde un principio, hay que conocer bien a las personas para poder elegir bien al papá de los hijos. O luego ni siquiera es necesario como
elegir bien. Simplemente al percatar alguna acción de violencia hay que separarse inmediatamente, ya que pues los niños tienen secuelas futuras que les pueden hacer daño también cuando ellos puedan crear una familia. La edad escolar suele sentirse culpables, presentar baja autoestima, suelen tener malas calificaciones, pocos amigos y se meten problemas frecuentemente. Siempre he considerado, a mi opinión, la edad escolar siempre ha sido una de las etapas más importantes cuando se presencia una violencia, exactamente porque en esta etapa se puede controlar un poquito más a los niños, se puede aún así olvidar, que ellos puedan tender a olvidar lo que han vivido para que tengan un carácter más adelante un poquito más pasivo y pues de cierta manera no tener secuelas más a futuras ellos creando una familia. Los adolescentes pueden pueden buscarse problemas por cualquier cosa con los demás compañeros y constantemente son muy problemáticos. Ahí también puede existir lo que es el bullying, precisamente porque pues ya tienen características de violencia. Los niños tienden a tener ese problema como de respaldo de que no me toques porque pues a lo mejor mi mamá me pegaba, a lo mejor mi papá me pegó, a lo mejor yo no, lo que es como una base de sobreprotección ante ellos mismos. Es muy importante ese tema, ya que tenemos que tener en cuenta, como les había platicado, tener en cuenta elegir bien a la pareja para que sus hijos no tengan ese tipo de problemas más a futuro. Tipos de violencia. El 19 de junio de 1975 se celebra en México por primera vez la Conferencia Mundial sobre la Mujer, donde fue organizada por las Naciones Unidas como parte del Año Internacional a la Mujer. Su objetivo principal fue abordar problemas y desafíos que enfrentan a la mujer a niveles global. Se centró a temas principales como fue la igualdad, el desarrollo y la paz. La conferencia marcó como un hilo significativo en la lucha por los derechos de mujeres, destacando la necesidad de avanzar en la igualdad de género y estableciendo una agenda internacional para mejorar la situación en mujeres en el mundo. Existen diferentes tipos de violencia intrafamiliar, en las cuales les mencionaré y explicaré a continuación. La violencia sexual es cuando el agresor utiliza prácticas sexuales no consensuadas por las víctimas con el objetivo de dañar, manipular o controlar a alguna otra persona que exhiba fotos de las víctimas. Violencia psicológica son las agresiones verbales o no verbales ejercidas, como pueden ser chantajes, ignorar, amenazas, insultos, manipular, controlar, comentarios hirientes sobre el físico o la burla. La violencia patrimonial es aquella en la que el agresor hace algún daño, destrucción o destrucción o retención de documentos personales a bienes y valores de otra persona. También tenemos la violencia física, que son las agresiones ejercidas hacia las víctimas en algún objeto o parte del cuerpo sobre el cuerpo de las víctimas. Pueden ser golpes, puños, empujones, arañazos, jalones de cabello, encierros, cortes, quemaduras o ahorcamiento. Esto es muy importante, que comúnmente se da mucho la violencia intrafamiliar, como es la violencia física al pegarle a una mujer, al pegarle a un niño. Hasta también se han visto casos que también no hay que nada más como victimizar a la mujer, sino también al hombre, donde que el hombre también puede ejercer una violencia física por parte de una mujer hacia un hombre, en cuestiones de cachetadas, agarrones de cabello, al pegarle con objetos que puedan dañar su integridad física y demás. La violencia económica es cuando el agresor no provee alimentos y no paga renta con el fin de castigar a la otra persona. Esto se ve también, usualmente se ve en muchas familias, ya que el hombre piensa o la mujer piensa que al no dar dinero es como castigar a la mujer o al hombre, pero no, o sea, tenemos en cuenta que esa violencia económica se les da más a los niños, precisamente porque pues los niños cuando son menores de edad no cuentan con alguna solvencia económica propia y pues dependen de la mamá o del papá. La violencia contra derechos reproductivos es negar el derecho a la libre decisión con relación al número de hijos, métodos anticonceptivos y interrupción del embarazo.
Esta violencia, pues sí, hay que considerarla que es muy importante, ya que pues si no tienes esa, esa idea de poder tener un hijo, pues mejor ahora sí que no lo tengas, ya que o que lo obliguen a tener hijos sabiendo que pues el grado económico, la violencia en familia no está bien y pues de cierta manera el tener estos embarazos pues no son correctos. La negligencia o abandono es la falta de atención o cuidado de un individuo hacia un miembro de la familia. Debido a la importancia de este problema en la actualidad, la legislación mexicana logró tipificar una conducta en el capítulo 3 y en el artículo 323 del tercero al 323 de septo del Código Civil para la Ciudad de México, así como leyes normativas relacionadas con violencia intrafamiliar, como son la Ley General de Acceso a la Mujer en una Vida Libre de Violencia, en el que establece las bases para la prevención, atención, sanción y erradicación de tipo de violencia. El Código Civil es inusual para la Ciudad de México con el artículo 323 al 323 al 3 centus. También tenemos la Ley General de Derechos de Niños y Niñas y Adolescentes, en el cual se establece que los niños y las niñas y los adolescentes merecen una vida libre de violencia. También se cuenta con diferentes programas para erradicar la violencia intrafamiliar, como son programas nacionales para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. En este programa se establecen bases de prevención, atención, sanción y erradicación con tipo de violencia. Programas nacionales para la prevención social de la violencia y la delincuencia buscan prevenir la violencia y la delincuencia a través de acciones de ámbito social, cultural, económico y político. Los centros de atención en violencia contra la mujer son instituciones que brindan atención integral y especialmente a mujeres que han sufrido violencia. Línea de atención a violencia contra la mujer, servicio de atención y apoyo gratuito a las 24 horas del día. Con respecto a las expectativas de género, destacamos que estas problemáticas actualmente es muy común. Estos casos son muy comunes de violencia entre parejas, exparejas a temprana edad, lo cual ha generado por el hombre hacia la mujer. En Ciudad de México, el 91 de cada 100 denuncias son mujeres y tan solo 9 restantes son hombres. Es los que les había dicho un poquito hace un rato, que pues también como hay mujeres, también hay hombres, pero se ha visto un poquito más en mujeres que en hombres. El hombre es todavía pues tolera un poquito de ese tipo de acciones, pero una mujer ya ha sido terriblemente violentada por violencia, por agresiones físicas, verbales, psicológicas, económicas, entre otras. Sin embargo, la violencia contra el hombre ha ido aumentando también. Sí, se ha ido aumentando. A partir del año 2010 ha denunciado el 21%, también es muy frecuente la violencia ejercida de padres a los hijos disfrazando una corrección para ser mejor una persona en un futuro. En la actualidad existen diversas instancias en las cuales ofrecen asistencia legal, psicológica, médica, hasta de hecho albergues y comedores para personas de víctimas de violencia familiar, como son centros de asistencia social del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, Procuraduría Federal de la Protección Niños y Niñas y Adolescentes del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, centros de atención de víctimas de delitos de violencia familiar en la Procuraduría General de Justicia en la Ciudad de México, centros de atención a mujeres víctimas de violencia y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Tenemos una pequeña tabla aquí donde consiste que hay diferentes fases mostradas en la tabla la guía de detención de violencia intrafamiliar. Aquí tenemos la primera fase. Ahí les voy a enseñar Tenemos la primera fase, que es la fase de tensión. Una de las características es la acumulación de tensiones. La actitud de agresión es cambios de ánimos, reacciones como enojo, insultos, gritos ante cualquier problema o dificultad cotidiana culpabilizando a su pareja. Actitud de la víctima, esa es la primera fase, que es la pasiva y temerosa, puede crear responsabilidad de actitudes de agresión. Los resultados de esta tabla es que el agresor siente legítimas muy agresiones por la actitud pasiva de su pareja, se incrementan con tensión, el agresor se siente como derecho a ejercer más violencia, es permitir
que realmente no puedas hacer nada y eso crea que el agresor sea un poco más, ahora sí, consistente ante una violencia. La fase de crisis. Esta fase de crisis tiene las características como descargar incontrable una tensión. La actitud del agresor descarga sus enojos a través de golpes y humillaciones a su pareja. En cuestiones de la actitud de la víctima, tienen una actitud de presión, incredulible, bajo nivel de autoestima, subordinación de las víctimas. Ok, tenemos la fase 3, que es el arrepentimiento. Calma, relativa tranquilidad, se arrepienten, se disculpan, prometen, cambian, confían, perdonan, se reconcilian con la pareja mientras preparan un nuevo episodio de violencia. Muchas personas sabemos que llegan a la fase 3 del arrepentimiento. Sabemos que un hombre al arrepentirse por los hechos que se han presentado, sabemos que manejan una tipo, yo le diría una tipo manipulación psicológica ante una mujer, diciendo y prometiendo que realmente no lo van a volver a hacer, pero realmente al sentirse culpables, se sienten con el valor de poder decirle a la mujer, sabes qué, ya no lo voy a hacer, pero perdóname, te quiero mucho, te amo, hazlo por los hijos, hazlo por esto, hazlo por el otro, pero usualmente es porque ya dicen, tal vez esta persona pueda ahora sí tener la decisión de poder abandonarme y desafortunadamente preparan, como dice el resultado, preparan un nuevo episodio de violencia que va a ser, puede ser a lo mejor agresión nada más física, a lo mejor puede ser moral, pero es eh, muy, muy el estado crítico que puede llegar a ser un homicidio. Se han visto demasiados homicidios donde pues a lo mejor una persona puede perdonar porque a lo mejor ama a la persona, pero pues no, la persona nunca cuando son violentas realmente ya no cambian. Es muy difícil que cambien, muy pocos hombres lo hacen, es muy poca la variedad que un hombre pueda cambiar ante sus agresiones, este, ante sus agresiones que tienen hacia la mujer. Tenemos las experiencias de las víctimas, sentimientos de culpa. Las víctimas se sienten culpables por la situación que viven, miedos y amenazas. Los agresores suelen causar temor a las víctimas para evitar que los denuncien o pidan ayuda. Siempre se ve eso. Yo recomendaría que siempre hay que denunciar porque si se presenta una vez, se presentan dos veces, ¿qué te espera? Una tercera, una cuarta, una quinta y una sexta. Entonces es muy importante que a lo mejor el miedo las va a tener un poco, pero no va a ser para siempre. Recuerden que siempre es importante este, evitar la manipulación del hombre antes de que pues, eviten que ustedes también puedan denunciar o pidan ayuda. Aislamiento social. Las víctimas suelen alejarse en su entorno social y familia. Siempre, siempre una familia, una persona que presenta violencia, siempre se aleja, ya sea mamá, papá, amigos, hermanos, tíos, ante todo, para que ellos no presientan la violencia que han vivido con esa persona. Es por eso que se puedan alejar. Sí, pues es pena, es que no les gustaría a lo mejor admitir o dejar a esa persona. Entre el 2015 y el 2022, la violencia intrafamiliar se ha convertido en un problema muy fuerte. En la Ciudad de México, cada vez existen más reportes y denuncias que antes. O sea, ya ahorita ya es un poquito más, eh, ya más común, pero ya hay más abertura de mente, ya es un poquito más de conciencia ante una mujer de que pues ya no nada más hieren a la mujer, sino hieren a los hijos. En el año 2022 se registró la mayor cantidad de casos de violencia registrados en la Ciudad de México, registrando 198.288 casos de violencia intrafamiliar. O sea, es un alto grado de violencia que se presentó en el 2022. Es cada vez un poquito más las personas que puedan tener el valor de denunciar o mostrar sus casos en cuestiones de violencia.
Las alcaldías de mayor registro de violencia es la alcaldía de Iztapalapa. De hecho, de Iztapalapa es muy peligroso. Con 35.856 casos de violencia familiar. Seguido ahí nos presenta que es la alcaldía Gustavo Vaz de Madero, con un total de 24.139 casos. El siguiente es la alcaldía Cuauhtémoc, son 15.000 casos, 736 casos. La alcaldía Álvaro Obregón, con 14.953 casos. Y por último, Tlalpan, con 13.822 casos. En este año, el 2023, en el año 2023, perdón, a un año del confinamiento de violencia intrafamiliar, sigue aumentado debido al efecto postpandémico, de acuerdo con los datos proporcionados por la Secretaría Ejecutiva Nacional de Seguridad y Fiscalía General de Justicia. La violencia intrafamiliar alcanzó niveles alarmantes, registrando 35.262 casos, lo cual presentan una tasa de 393.2 incidentes por cada 100.000 mujeres, y los meses con mayor incidencia fueron marzo, junio, que fueron con 3.688 y 3.484 respectivamente. En este mismo, la alcaldía de Magdalena Contreras se ubica en el primer lugar de mayor incidencia en este tipo de violencia. A pesar de los esfuerzos de las autoridades, la violencia intrafamiliar sigue aumentando demasiado. La Secretaría de Mujeres ha implementado diversas medidas, incluyendo el nivel de SOP, que fueron mujeres de 765.000, en los cuales se han emitido más de 54 llamadas y se han brindado 32.014 atenciones especializadas. También se han otorgado apoyos económicos, se han abierto carpetas de investigación para proteger a las víctimas. Cabe destacar que en Ciudad de México es una identidad de violenta de registro en el año 2023, en aumento a comparación del año 2018. 2018 sabemos que no había tantos casos, bueno, sí había casos, pero no había denuncias. En 2023 se empieza a actualizar un poquito más y se empiezan a ver ese tipo de situaciones donde se aumentan más los casos de violencia intrafamiliar, de violencia a la mujer, violencia a los niños y niñas y adolescentes. Es muy importante destacar que estas violencias intrafamiliares se han resguardado entre generaciones. Sabemos que estas generaciones han llegado a un punto donde no nada más es la violencia física ni la violencia moral, sino también hay homicidios donde pues hombres matan a sus mujeres con tal al grado de que no puedan seguir con una vida, no puedan tener una vida aparte. No se consideran personas que realmente puedan tolerar ese tipo de situaciones, no se sientan capaz de que la mujer pueda tener otra persona, o sentirse capaz de que una mujer también tiene esa capacidad de poder salir adelante solas. Ahora bien, pues este tema es muy importante, ya que sabemos que en México y a lo mejor nada más en la Ciudad de México, también sabemos que en Estados de México, en todos los estados de la República Mexicana, se han visto casos muy sorprendentes ante una violencia no nada más de pareja, sino ante los niños. Se han visto casos extremos de gente que ya está muy mal de la cabeza al tener al grado de poder comerse a su propia familia, por la cuestión eh, de una cuestión psicológica. Realmente es muy feo. Considero que, o siempre he considerado que al elegir una buena persona siempre hay que tener en cuenta desde la primera vez que conoces a tu pareja, al momento de presenciar a lo mejor jaloneos, violencia verbal. Hay que tener esa alarmita de que probablemente puedas ocasionar puede haber problemas más adelante a tu familia futura, a tu núcleo, y que es importante determinar que no podemos permitir ya una violencia donde te puedas callar, sino hay que denunciar. Es muy importante denunciar, es muy importante demandar,
hay que hacer todo lo que se pueda, ya ahí ya no hay pretexto para poder decir, ¿sabes qué? Pues es que como no tengo ayuda de mis papás, a lo mejor de mis amigos, de mis tíos, de tus hermanos, hay instituciones donde ayudan a la mujer, ayudan al hombre ante un problemas de violencia familiar. Esto sería todo de mi parte y muchísimas gracias por escucharme.